El coronavirus, la serie. Reportando desde Tulum. Edición especial, la Tercera Guerra Mundial. Hola nuevamente a todas nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de escuchar estas grabaciones. Estamos aquí nuevamente con la cuarta y última entrega de la serie dedicada al coronavirus y particularmente a los paralelismos y similitudes del escenario actual de pandemia con un escenario de Tercera Guerra Mundial. Esto derivado, de una de las respuestas que uno de nuestros participantes en el sondeo que estamos llevando a cabo nos hizo favor de proporcionar y que básicamente hace referencia a que para esta persona, un chico colombiano de 24 años, pues el coronavirus es básicamente la Tercera Guerra Mundial, orquestada por los gobiernos y los poderes fácticos de este mundo que, pues por alguna razón, necesitan hacer una limpieza poblacional, aparentemente en la respuesta de nuestro amigo. En este sentido ya veíamos en la cápsula anterior cómo, además del frente sanitario y de la respuesta sanitaria de los gobiernos para el enfrentamiento de esta crisis, pues también tenemos el otro plano, el plano económico. Las diferentes respuestas que los países están llevando a cabo para poder enfrentar y paliar los efectos negativos de la crisis en el terreno económico, pues son diversas, en algún caso o en algunos casos contrarias. Ya veíamos también cómo mientras economías puramente de mercado como los Estados Unidos o Canadá aplican las dichosas políticas contracíclicas, que son pues la receta económica básica para cualquier tipo de recesión, en México el escenario es distinto. El gobierno no se está endeudando, no se están creando nuevos impuestos, se está reduciendo el gasto gubernamental, que es contrario a las políticas o a las sugerencias de las políticas contracíclicas, que en este sentido implican que el Estado empiece a gastar de manera desmesurada para devolver el dinamismo que ha perdido el mercado. En este sentido, es interesante ahora analizar cómo el escenario que actualmente estamos viviendo parece ser un poco distinto a lo que se había vivido al menos en las dos guerras mundiales de las que tenemos conocimiento en la historia humana. Para nadie será algo nuevo que pues las guerras muchas veces han servido para dinamizar la economía. El ejemplo más claro es los Estados Unidos. En los últimos años hemos visto cómo han desarrollado numerosas guerras en Medio Oriente particularmente, que les han derivado en un dinamismo a su economía y en una recuperación, por ejemplo, del precio del petróleo o el precio de los energéticos. Esto es particularmente cierto en el caso de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos economías de movilización gracias a la guerra, es decir, los bienes, los servicios, los precios de los productos se dinamizan, se movilizan, se requiere una gran cantidad de mano de obra para las industrias, por ejemplo, armamentistas, y también vemos como, por ejemplo, en el caso de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, el precio del petróleo pues se dispara, ¿no?, a niveles desmesurados. Cosa muy contraria a lo que está sucediendo actualmente. Actualmente vemos más una economía de cierre. El precio del petróleo, seguramente ya muchos de ustedes lo han visto, pues ahora está negativo. Las empresas están pagando a los compradores para que se lleven el petróleo que no pueden mantener, porque pues obviamente almacenar este energético pues también genera un gasto. Estamos viendo también cómo el desempleo aumenta y cómo las industrias de manufactura, a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se van a pique. Es decir, tienen que cerrar, muchas de ellas empiezan a quebrar. La movilización de personas, de servicios en el mundo, pues también está yendo a pique. La industria de aviación, pues básicamente está parada y pues no se tiene muy buena perspectiva de qué es lo que va a pasar en un futuro inmediato con este tipo de empresas. La cuestión aquí radica en analizar más a detalle pues los paralelismos que pueden existir con los escenarios de Primera y Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viviendo actualmente. No olvidemos, por ejemplo, que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo venía de una fuerte crisis, la crisis de 1929, que pues básicamente metió a todos los países a una recesión terrible. Para muchos analistas e historiadores, la Segunda Guerra Mundial pues fue justamente la inversión, por así decirlo, de los diferentes países y potencias para recuperar el dinamismo económico, para elevar el precio de los energéticos, en este caso particularmente el petróleo, es decir, para devolver al mundo el dinamismo económico que tenía y que fue perdido derivado de la crisis de 1929. Si nos regresamos a la Primera Guerra Mundial, vemos un escenario distinto.
vemos cómo más en ese sentido había un desequilibrio de poderes. En 1900, bueno, a inicios de 1900 o a inicios del siglo XX, pues teníamos una Europa que estaba en la cúspide de su poder. Las potencias habían crecido de forma desmesurada, derivado por supuesto de la conquista de los países de América y de África, y particularmente de la segunda revolución industrial y el descubrimiento del petróleo. En este caso, y es básicamente el argumento en este primer momento de esta grabación, vemos aparentemente cómo tenemos una mezcla de estos dos factores, como que de alguna manera la crisis del coronavirus y un potencial escenario de tercera guerra mundial, pues está integrando estas dos facetas, porque si lo vemos a detalle, el mundo ya estaba atravesando una recesión. Desde 2008 hasta 2020, pues solamente vivimos la ilusión, digamos, de la maquinaria china. En estos 12 años, básicamente el mundo económico no se cayó porque China lo siguió arrastrando. Pero si no hubiera existido el gigante asiático, pues no hubiéramos tenido un escenario de recuperación económica. Entonces ya venimos de una recesión, ya se viene arrastrando ese fantasma de recesión económica. Y además también tenemos un desequilibrio muy, muy evidente de poderes. Los Estados Unidos desde hace mucho tiempo dejaron de ser el mandamás del mundo. Ahora vivimos en un mundo polifacético, en donde diferentes potencias también entran al desarrollo de políticas y al desarrollo de, pues, acciones concretas para controlar el mundo. Ya no solo son los Estados Unidos quienes mandan, sino ahora tenemos a los chinos, tenemos a los rusos, tenemos a una Europa pseudo unificada. Entonces, si lo vemos en ese sentido, y es justamente pues, todo el planteamiento que hemos tratado de desarrollar en estas 4 cápsulas, es que pues de alguna forma estamos viendo elementos muy característicos que desarrollan escenarios de guerra, y en este caso lo preocupante es que estamos viendo, al menos hasta ahora, las dos grandes razones por las cuales la Primera y la Segunda Guerra Mundial estallaron, ¿no? Estamos viendo una recesión y, bueno, pues, que además ha sido exacerbada por la economía de cierre que se ha impuesto por el tema de quédate en casa y el tema dichoso del coronavirus, y al mismo tiempo también estamos viendo un desequilibrio de poderes. Es como si este escenario de potencial tercera guerra mundial incluyera las dos grandes razones por las cuales la Primera y la Segunda Guerra Mundial respectivamente estallaron, lo cual convierte el escenario actual en un escenario tremendamente preocupante. Así es, y de esta manera es como estamos entonces observando que la economía de cierre es exactamente lo contrario a la economía de movilización, que como bien explicaba Carlos, se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí estamos viendo cómo la economía requiere, en vez de una producción en masa, una interrupción de las cadenas de suministro, y pues deja esto, claro está, a millones de personas sin trabajo, ¿no? Y por el otro lado, pues similar a lo que estamos analizando en esta comparativa entre la Segunda Guerra Mundial y la que pareciera hoy es la Tercera Guerra Mundial, el dilema también está en priorizar lo que está sucediendo, ¿no? Como pasó en la Segunda Guerra Mundial, se priorizaba entre la defensa porque se trataba de una guerra pues armada, y la producción justo de armas. Entonces eso era lo que las naciones estaban pues decidiendo, ¿no? ¿Qué elegían? ¿Priorizo la defensa para que no me vayan a ganar o priorizo la producción de armas para tener con qué defenderme? El coronavirus, por su parte, pone en juicio la priorización de las medidas de salud a corto plazo, que esto sería en términos prácticos las medidas de cuarentena, ¿no? Porque necesito pues que la gente no se siga contagiando, y por el otro lado la atención hospitalaria, que es pues básicamente donde pongo a los que ya están contagiados, pero que no se me salga de control esta situación, porque al final del día pues siguen habiendo enfermedades de por sí en los hospitales. Entonces esta es una forma de enfrentar justo una guerra que es totalmente diferente a lo que ya estábamos acostumbrados en el imaginario de una tercera guerra mundial nuclear, en donde habían armamentos y países peleándose y dirigiendo sus ejércitos tal. O sea, ahorita es un virus y eso se enfrenta desde los hospitales, y pareciera que los médicos, las enfermeras son la milicia de la tercera guerra mundial.
Al mismo tiempo se pone en riesgo pues la producción capitalista, ¿no? Como comentábamos hace un momento, pues es esta movilización la que se frena y por ende la producción capitalista entonces pone en crisis a las economías que básicamente parten de una producción que se gestó en la Segunda Guerra Mundial, en donde los que más producen son los que tienen un PIB más alto, ¿no? Un Producto Interno Bruto más alto. Entonces, la pandemia en sí misma es una guerra que se enfrenta políticamente de una manera complicada, porque pareciera que los dirigentes no pueden en sí mismo citar una guerra, sino que tendrían que citar una emergencia sanitaria, ¿no? Y entonces pensamos, ¿qué va a pasar después, no? ¿Qué es el post-coronavirus en esta economía de cierre? Y particularmente aquí nos hicimos la pregunta en tanto estamos realizando las entrevistas en Tulum, ¿qué va a pasar con lugares como Tulum, que son básicamente lugares que viven del turismo? Y es turismo aparte europeo, de Estados Unidos, de Canadá, y aquí lo podemos ver, bueno, lo hemos escuchado en las entrevistas, lo podemos ver día a día en las calles, como no hay restaurantes, nada. O sea, si la economía de cierre afecta a la industria, al sector turismo, desafortunadamente le afecta el doble, porque son lugares que pues viven de justo de esta movilización, y que aparte es una movilización, digamos, que extra, ¿no? Te mueves cuando tienes ese capital que te permite tener actividades recreativas en lugares como Tulum. Y entonces, ¿cómo se va a recuperar el turismo ante una economía de cierre? Pues bueno, más o menos lo que hemos visto es que, por ejemplo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha advertido que el coronavirus, el COVID-19, ha reducido en todo el mundo, pues ha quitado 50 millones de empleos, ¿no? Entre el sector turismo y viajes, que básicamente es también la industria aeronáutica, o sea, todas las aerolíneas, se han reducido a este nivel, 50 millones de empleos se han perdido. Y se espera en este reporte que Asia, por ejemplo, sea de los más afectados, ¿no? Toda la parte de Asia, que no nada más es China, son también otros países, toda esta parte sería la más afectada según este reporte. Y un dato muy interesante es que se estima que una vez que termine el brote, es decir, una vez que lleguemos, tal vez ahora ya estamos hablando de fase 4, fase 5, que pareciera que ya es como que todo se restaura, o tal vez en la fase 4, ¿no? Donde ya empiezan a disminuir los casos de infección, no lo sé, una vez que determinando qué significa fase 4, fase 5, eso ya tal vez sería otra cápsula, pero una vez que el brote termine, el sector turismo demoraría 10 meses en recuperarse, ¿no? Y ante este panorama, pues resulta, claro está, que el sector requiere de una flexibilidad increíble para que las personas se empiecen, posterior al brote, a plantear la posibilidad de hacer planes de viaje. Entonces, lo que hemos visto también es que para reactivar la economía, lo que se ha hecho en varias aerolíneas es facilitar los planes de cancelación y reactivar por medio de posponer ese vuelo que de repente perdiste en medio de la pandemia, no sé, nos preguntamos, ¿será que van a dar incentivos, que van a hacer más baratos los vuelos o que van a ser más caros? ¿Qué va a pasar con el sector turismo, no? Y de alguna manera también la crisis pues propone reflexión, ¿no? En cuáles son las posibilidades en un futuro, ¿no? ¿Cómo queremos vivir después del coronavirus? ¿Cómo esperamos que sea la economía de la región en donde estamos actualmente habitando en los próximos 5 años? ¿Cómo nos imaginamos que va a ser, no? Deberíamos de pensar en el desarrollo de economías locales sustentables que ya no dependan tanto de esta globalización que hemos vivido en los últimos 12 años, o cuáles son las enseñanzas que nos deja todo este aislamiento social, ¿no? El estar en casa. Y bueno, pues con estas preguntas cerramos esta cápsula para dejarlo a su reflexión. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que, bueno, pues en cada grabación vamos a estar ahí compartiendo algunos links, sobre todo, bueno, pues de la página de nuestro proyecto, Río Bimedia. Y bueno, pues los invitamos a que nos visiten, a que vean todo lo que pueden encontrar ahí.
Y pues nuevamente muchas gracias por la escucha de estas pequeñas cápsulas. Saludos. El coronavirus, la serie. Reportando desde Tulum.